Machine Learning es específicamente un subgrupo de AI para quienes no conozcan todavía la palabra Machine Learning. Machine Learning es, digamos que AI es todo este sistema gigante, ¿no? De muchos sistemas, ¿no? de emulación de pensamiento humano digitalmente. Y Machine Learning es un subgrupo específico que, digamos, en lo que consiste es en una especie de paradigma distinto de programación. Entonces, por un lado tenemos la programación tradicional, quienes ustedes ya... todo bien. Sí, está bien por aquí, por chat. O sea, si comentan, los voy leyendo, ¿vale? Ya leí varios, pero digo, para continuar, por eso es que ya no me atrevo con todos los comentarios, pero si no pueden activar el micrófono, no se preocupen. Aquí los voy leyendo, ¿vale? Entonces, bueno, es un nuevo paradigma, ¿no? Bueno, no nuevo, es un paradigma distinto a la programación tradicional. En la programación tradicional tenemos esta idea, quienes ya programen o quienes sepan un poco sobre programación, donde tenemos una entrada de información y una serie de reglas que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Entonces, yo genero unas reglas, vamos a pensar en un ejemplo sencillo, por ejemplo, convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? Yo puedo hacer las reglas en las cuales le diga, tú dame la información en Celsius, yo multiplico ese número por 1.8, le sumo 32 y obtengo el resultado, o sea, los grados Fahrenheit. Este es el paradigma tradicional que ya conocen quienes conozcan sobre programación. Y por otro lado tenemos el otro paradigma, el paradigma de aprendizaje de máquina, en el cual lo que sucede es que yo voy a dar las entradas de información y los resultados, y el sistema va, digamos, que generar el programa, va a generar las reglas para poder correlacionar la entrada con la salida de resultados, ¿no? Entonces, en lugar de yo darle las indicaciones de multiplica por 1.8 y suma el 32, más bien le daría grados Celsius, grados Fahrenheit correspondientes, ¿no? 0 Celsius es 32 Fahrenheit, y así sucesivamente. Y el sistema debería de aprender a encontrar las reglas al respecto, ¿no? Importante aclarar, quizá, que estas reglas no son código, ¿no? No es que el sistema aprenda a programar por nosotros, no me va a dar un resultado en Python, en C#, en JavaScript, me va a dar una función matemática, ¿vale? Una función matemática bastante compleja, pero al final de cuentas matemáticas. Con esta definición de Machine Learning, ¿ustedes pensarían que hemos llegado al cometido de la inteligencia artificial hasta el momento con lo que han escuchado en general? ¿Sienten que las máquinas ya logran pensar, ya logran emular el pensamiento humano? ¿No? Ok. ¿Qué otras opiniones? ¿Alguien opina distinto? Ok, me quedaré ahorita con esos dos nos. Y pues sí, efectivamente, no sé, a la hora de preguntarnos si Machine Learning realmente es inteligencia o no, yo les diría que no realmente, ¿no? Todavía no llegamos a un sistema genuinamente pensante. Por ejemplo, pueden ahí ver un robot que falla en poder pegar una pelota. Digo, esto es obviamente solo un caso, me estoy burlando un poco del robot. El robot, de hecho, es bastante bueno y hace cosas bastante emocionantes, pero bueno, es para explicar, ¿no? Para representar que probablemente no estamos muy cerca de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo una traducción, pongo "This is awesome, dude", ¿no? Como "esto es genial, compa", y lo traduzco de inglés a japonés y lo vuelvo a traducir de regreso de japonés al inglés. Y lo que el sistema entendió es que yo dije, este es un nombre maravilloso, ¿no? Entonces digo, aclaro, sí me falta una coma ahí, pongo "This is awesome, dude", sin coma, entre awesome y dude. Pero bueno, cualquier persona que sepa inglés y que pudiera leer esta frase podría entender la semántica detrás, ¿no? Podría entender que aunque falte una coma, me refiero a que estoy diciendo que algo es genial y no a que este es un nombre maravilloso. Entonces todavía falta justamente comprensión, ¿no? Tenemos ya muchos sistemas que hacen cosas muy maravillosas, muy mágicas, pero nos hace mucha falta una abstracción por parte de las inteligencias artificiales, de los sistemas de aprendizaje de máquina, para realmente poder comenzar a comprender lo que está pasando de manera humana. Otros ejemplos divertidos, por ejemplo, piensa que eso es un ski pole, ¿no? Para esquí, eso es un circuito integrado, piensa que eso es un rinoceronte, un sistema de visión, ¿cierto? Piensa que esa es una mezcladora de cemento, piensa que esa es una persona, ¿no? Entonces todavía no puede interpretar correctamente. Creo que pocos humanos veríamos alguna de estas imágenes y haríamos esa correlación incorrecta entre la imagen y lo que aparece aquí abajo, ¿no? Como comentario. Entonces, me gustaría justamente definir qué no es la inteligencia artificial.
Y primero me gustaría entonces decirles, no es Skynet, no, no es HAL 9000, no es Robocop, no es nada de, ninguno de estos sistemas robóticos complejos, no es Wall-E, no es nada de eso. Estamos años luz probablemente de eso, quizás no, dependiendo de si todo esto de la ley de Moore y la exponenciación podría ser que me esté equivocando, no voy a asegurar que estamos años luz, pero definitivamente no estamos ahí todavía, ¿no? Eso sí lo puedo asegurar. Todavía no llegamos a un punto en el que las inteligencias artificiales entiendan correctamente qué está pasando, ¿no? Mucho menos que puedan tomar sus propias decisiones. No es magia, ¿no? Y eso me gustaría mucho, mucho aclararlo, porque creo que solíamos poner a Machine Learning, AI, Deep Learning en un pedestal, ¿no? Solemos decir, estos sistemas son sistemas súper complejos, súper avanzados, que solo ciertos programadores de Google, que tienen mucho dinero y que invierten muchísimo, pueden acceder a ellos. Y la verdad es que no es cierto, la verdad es que se puede acceder mucho más fácilmente. Todos podemos aprender a hacer sistemas suficientemente complejos de aprendizaje de máquina eh, con pocas líneas de código, con, no voy a decir poco entrenamiento quizá, pero sí con una cantidad de entrenamiento disponible para nosotros, ¿no? No hay inteligencia artificial general todavía, no existe justamente estos robots que, digamos que si yo le enseño a un sistema de aprendizaje de máquina a jugar fútbol, el sistema no puede agarrar ese conocimiento y poder jugar FIFA o poder jugar básquetbol o cualquier otro tipo de transfer learning, ¿no? De como transferencia de su conocimiento. Todavía no es posible, ¿no? O al menos no de una manera humana. Digamos, sí hay ciertos sistemas que pueden hacer un sistema llamado Transfer Learning, pero no es lo mismo, no es a lo que me refiero en este momento, ¿no? Ahorita me refiero a la idea de poder aprender cosas y poder usar esos conocimientos para abstraerlos y con esos conocimientos desarrollar otros tipos de pensamiento. No existe eso todavía en inteligencia artificial y entonces me gusta mucho bajar a la inteligencia artificial de ese pedestal para que no nos asustemos, no creamos, por un lado, que nos van a dominar, que nos van a matar y que todos ya perdimos nuestros trabajos, y por otro, para que nos demos cuenta de que está al alcance de nuestras manos, ¿no? De nuestras empresas, de nuestros negocios o de las empresas para las que trabajemos. Al mismo tiempo, también me gusta bajar un poco también justamente del pedestal el AI para decirles que tampoco es un martillo para todos los clavos, y de ahí me voy de regreso con el comentario que resalté hace rato, de justamente, ¿no? El hecho de que toda la gente empiece a emocionarse también puede ser peligroso para la inteligencia artificial, porque comenzamos a creer que podemos usar AI para todo, ¿no? He tenido jefes que quieren meter eh, inteligencia artificial en absolutamente todas las áreas posibles que se les pueda imaginar. Y obviamente no vamos a tener éxito, ¿no? Si estamos pensando en eso, lo único que vamos a lograr es que eventualmente justamente haya otra vez un invierno de inteligencia artificial en el cual la gente esté decepcionada porque no logramos nuestro cometido y entonces caiga la inversión. Ahora, ¿qué sí es entonces bueno, específicamente el aprendizaje de máquina? Es, le repito, esta idea de aprender a través de ejemplos, ¿no? Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí un sistemita que es para aprendizaje de máquina supervisado. Hay varios tipos de aprendizaje de máquina, ahorita les mostraré más. Donde, por ejemplo, yo quiero entrenar a un sistema para que detecte gatitos, ¿no? Entonces yo le voy a mandar fotos y quiero que el sistema me pueda decir si una foto es un gato o no es un gato. Entonces, yo tengo primero toda una base de datos en la cual tengo muchas fotos de gatos que están ya clasificadas como gatos y tengo unas cuantas fotos de no gatos clasificadas como no gatos, ¿no? Entonces, este dataset original, esta base de datos original, ya está clasificada, ya tiene las fotos y ya tiene el resultado. Yo voy a integrarlo entonces en mi sistema de aprendizaje supervisado y le voy dando fotos y el sistema va a ir tratando de encontrar las reglas para entender cuando un gato sea un gato y cuando algo más no lo sea. Por ejemplo, quizás orejas puntiagudas, el tipo de nariz, el tipo, no sé, de ojos, los contornos de la cara. Va el sistema a ir aprendiendo este tipo de reglas para que posteriormente yo le pueda dar nuevas fotos que nunca haya visto antes el sistema y el sistema pueda darme un resultado, ¿no? Pueda decirme esto sí es un gato o este no es un gato. Recuerdo, si alguien tiene alguna duda sobre lo que digo, siempre puede volver a preguntar y con gusto lo respondo, ¿vale? Bueno, los sistemas supervisados específicamente nos sirven para clasificaciones como las que les mencioné, para regresiones, que de hecho hoy vamos a hacer una regresión, ese es el ejercicio del día de hoy. Entonces, a pesar de que ya les mencioné que no es algo tan mágico, al mismo tiempo los sistemas de Machine Learning pueden verse muy mágicos, ¿no?
Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen aquí de una persona moviendo su dedo, gracias a un sistema de, obviamente, bioingeniería y de inteligencia artificial. La persona con querer mover el dedo logra mover el dedo, ¿no? De una mano prostética. Entonces, ¿qué sí es la inteligencia, perdón, el aprendizaje de máquina? Los sistemas de Machine Learning son aproximadores universales de funciones, ¿vale? Y me encanta esta frase, aproximador universal de funciones, porque describe muy bien lo que realmente hace un sistema de aprendizaje de máquina. Cuando escuchamos aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, suena un poco complejo o suena muy esotérico quizá, ¿no? Un aproximador universal de funciones suena mucho más realista. ¿Qué hace? Un sistema de Machine Learning, le vamos a dar datos y nos va a encontrar una función matemática que pueda aproximarse a esos datos. Por ejemplo, si ven de este lado, tengo aquí una especie de scatter de datos, no tengo unos cuantos puntos azules en espiral, unos puntos naranjas en espiral, y mi sistema de aprendizaje de máquina va a encontrar la función requerida para justamente delimitar este espacio azul y este espacio naranja que vemos en un lado y en otro. Entonces, eso es lo que hace, nada más y nada menos que eso, son encontrar funciones, así como cuando en prepa encontrábamos una línea para poder encontrar dos puntos que cruzaran esa línea, es lo mismo, pero con muchos más puntos de datos, ¿no? Entonces, es lo padre, estamos encontrando funciones matemáticas muy complejas de manera automática y sin nosotros preocuparnos por las matemáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta función matemática que vemos aquí, naranja y azul, a través de puro desarrollo matemático, digamos, a mano, me tardaría mucho tiempo y para llegar a ese específico sistema sería muy complejo, ¿no? Tendría que estar muchísimo tiempo, tendría que saber cálculo multivariable, cálculo integral, tendría que saber muchas cosas. Ahora, con unas cuantas líneas de código, puedo yo entrenar a un sistema para que encuentre esa función automáticamente por mí, ¿vale? Entonces, para qué sí son buenos, perdón, los sistemas de Machine Learning? De entrada, para automatizar ciertos procesos, ¿no? Los procesos que son muy repetitivos, que en diferentes labores, en diferentes tipos de industrias, tenemos procesos repetitivos. Los sistemas de Machine Learning son muy buenos para poder automatizar esos procesos, ¿no? Con ligeras diferencias, poder continuar el mismo movimiento, el mismo protocolo. Sirve mucho para correlacionar cosas, ¿no? Poder justamente, como vemos ahí, ¿no? Yo, digamos que, déjame empezar en algún ejemplo padre. Hay un ejemplo, por ejemplo, donde a través de un estudio con aprendizaje de máquina encontraron que la gente suele comprar más Pop-Tarts cuando va a haber un huracán en Estados Unidos, ¿no? Una correlación que quizás no sea tan fácil de encontrar para un humano, ¿no? Pop-Tarts y huracanes. Entonces, a través del estudio, ahora ya saben que cuando va a haber un huracán, Pop-Tarts sube sus suministros porque saben que van a poder vender más, ¿no? Entonces, hay un punto de negocio padre para Pop-Tart que quizás no podríamos haber encontrado sin un sistema de Machine Learning, ¿no? Entonces, por un lado, nos ayuda a encontrar esos patrones, como viene ahí, detectar patrones que quizás no podríamos haber encontrado fácilmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos que un sistema también detecta que a través de mis compras, resulta que empecé a comprar más pingüinitos o cualquier tipo de dulce y entonces el sistema dice, ok, de acuerdo con todos los datos de esta persona y sus movimientos últimos, etcétera, esta persona probablemente va a entrar en depresión, por ejemplo, ¿no? A través del análisis de sus compras de súper. Entonces podemos darnos cuenta y podemos ayudar a esta persona, ¿no? No es para reemplazar a los psicólogos, ¿no? Y no es que un psicólogo no pueda encontrar esos patrones si va y habla con el paciente. Lo importante es, por un lado, darnos cuenta que quizás sí hay algunas correlaciones que no serían fáciles de encontrar para un psicólogo, o por ejemplo esto de Pop-Tarts versus huracanes. Y por otro lado, que podemos automatizar para poder ayudar inclusive a un psicólogo a atender mejor a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo no va a estar constantemente analizando las compras de todos sus pacientes para saber quién va a entrar en depresión o quién no. Sin embargo, un sistema de Machine Learning lo puede hacer por él y puede ayudarnos a dar el feedback correcto para poder atender a la persona correctamente. ¿Por qué entonces hablamos mucho de Machine Learning hoy, bueno, en estas épocas, a diferencia de otras épocas? Si es que después de todo, como mencionaban varios por ahí, ¿no? La inteligencia artificial lleva mucho tiempo, Machine Learning lleva mucho tiempo. Algunos algoritmos, de hecho, en Machine Learning llevan más de 150 años en haber sido desarrollados. Entonces, ¿por qué es que ahorita está todo este hype, ¿no? ¿Por qué es que se ha levantado tanto a través de esta última década casi ya en los temas de aprendizaje de máquina?
Bueno, hay tres factores principales, ¿no? Uno es la información masiva. Tenemos más y más información al día con día, perdón. Entonces, por ejemplo, ahorita se estima que para este año cada persona va a estar generando aproximadamente 1.7 megabytes de información por segundo en el mundo. 1.7 megabytes de información, es muchísima información por segundo. Esto era, de hecho, antes de COVID. Ahora con COVID yo me imagino que, de hecho, este número subió porque ahora todo lo estamos haciendo digitalmente, ¿no? Esto está acelerando todo este desarrollo digital. Ahora todas las juntas son digitales, mucho más mensajes, mucho más workshops, justamente en línea. Entonces, de hecho, esta información de 1.7 probablemente está más arriba ya ahorita, ¿no? A pesar de que la expectativa era esa para este año. Entonces, tenemos muchísima información que podemos ya usar para entrenar nuestros sistemas de aprendizaje de máquina. Google da muchísimos de tus datasets abiertos, libres para que los podamos usar para lo que queramos. Algunas compañías son un poquito más reticentes a darnos libremente sus bases de datos, pero bueno, hay muchos datos ya por ahí que podemos usar públicamente, gratuitamente o con un cierto costo para poder entrenar nuestros sistemas. Por otro lado, también los procesadores, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo un teléfono, este es un Alcatel 1S, es un teléfono de muy baja gama, me compré el teléfono más rudimentario que me pude haber comprado. Y ese teléfono ya tiene unas decenas de miles de veces más capacidad de procesamiento que las computadoras que se usaron para ir a la Luna, ¿no? Entonces, los procesadores están creciendo y creciendo en su capacidad cada vez más y más exponencialmente hasta el momento. Y eso es lo que nos permite poder agarrar toda esta enorme cantidad de información y poderla destilar a través de nuestras computadoras. Y bueno, finalmente el desarrollo de algoritmos. Como les digo, algunos fueron ya creados desde hace mucho tiempo, pero han sido optimizados conforme va pasando el tiempo, ¿no? La gente va agregando cosas, va cambiando ciertos detalles dentro de los algoritmos para poder hacer que puedan procesar mejor la información dentro de los procesadores que ya tenemos. Entonces, realmente son estas tres razones por las cuales hoy en día Machine Learning ha brillado, ¿no? En comparación con otros sistemas y aparte en general, ¿no? Por encima de otros tipos de programación. Ahora, ¿qué tipos de Machine Learning tenemos? ¿No? Ahorita solo les había comentado los de aprendizaje supervisado, perdón. Por cierto, si ustedes han visto algún sistema de Machine Learning que no esté aquí o que lo conozcan, pero que esté clasificado diferente a como lo ven aquí, es normal, ¿no? Es un poco igual a esta idea del AI, ¿no? Cada quien un poco hace sus interpretaciones. Las taxonomías en estos sentidos no son leyes físicas, son simplemente maneras en que podemos clasificar, no podemos guiarnos un poco de cómo hacer uno u otro sistema. Entonces tenemos por un lado los sistemas de aprendizaje no supervisado. Estos sistemas son, en teoría, de hecho, de los más bonitos, son de los que más podríamos pensar cuando entramos en el área de Machine Learning, que son los que más podrían darnos frutos, porque son sistemas que no requieren de esta clasificación previa de datos, ¿no? Estos gatitos con mis etiquetas de este es un gato, este no es un gato. Más bien son sistemas en los cuales yo doy información y el sistema va a intentar encontrar patrones en la información, ¿no? A través de segmentaciones, llamadas clustering, otros tipos de sistemas. Va a intentar encontrar patrones, ¿no? Va a intentar separar los datos de una u otra manera, ¿no? Entonces no le estamos dando ningún tipo de supervisión justamente humana o no humana. El sistema simplemente va a tratar de encontrar patrones. En teoría suena muy bonito, en práctica son sistemas un poco complejos, ¿no? No siempre logran encontrar los datos que queremos, no siempre logran converger, que digamos, aprender correctamente todo lo que tienen que aprender. El único detalle de esta información almacenada es que es una realidad inflada y persuadida, es como analizar el tejido de un pollo de granja. No estoy 100% seguro a qué te refieres, pero si te refieres a que mucha de esa información no es la mejor para usarse, estás completamente en lo correcto, ¿no? Ese es uno de los grandes labores, de hecho, de los analistas de datos y de los ingenieros también, obviamente, de inteligencia artificial, que son, digamos, que pertenecen un poco al área del análisis de datos, o mucho, dependiendo de dónde lo veas. Que sí, la información está llena de problemas. De hecho, justo hoy, en el ejercicio de hoy, les puse ahí unos datos extraños para que, obviamente, nos vamos a corregir, pero, bueno, son para que vean justamente que hay datos extraños, ¿no? Los vector machines, me parece, de hecho, que no entran dentro del área de machine learning, ¿no? Bueno,
Pensar. Supongo que sí podrían entrar, aunque los Support Vector Machines, sí, bueno, los SVMs que pasan aquí abajo, sí tienen que ver un poco más con que hay un ingeniero de inteligencia artificial desarrollando todos los features de entrenamiento, ¿no? Entonces, digamos que no estamos permitiendo que el sistema aprenda completamente por sí mismo, aprende un poco también usando al ingeniero de por medio, ¿no? Entonces, por eso no estoy seguro si clasificaría, de hecho, como Machine Learning. Perdón, bueno, entonces regreso. Bueno, esto de información es muy importante, ahorita hablamos un poquito más al respecto. Y bueno, esa es la idea del aprendizaje no supervisado, ¿vale? El aprendizaje supervisado es este aprendizaje donde sí hay una clasificación previa, ¿no? Donde, como ya les decía, tengo yo una base de datos en las cuales meto información por un lado y el sistema sabe, digamos, trata de hacer una adivinanza, una predicción del resultado y le voy diciendo si la predicción fue correcta o incorrecta, ¿vale? Y finalmente, el aprendizaje de reforzamiento es un tipo de aprendizaje en el cual lo que estamos esperando es que el sistema sí tenga una especie de feedback, pero no es un feedback tan claro como en el supervisado, ¿no? No estoy diciéndole esto es esto, más bien estoy diciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, el sistema solo empieza a intentar hacer cosas y yo le voy guiando más o menos como vas bien, vas mal, o simplemente le doy como una especie de croquetita, de feedback positivo cuando hace algo bien, o de croquetita, bueno, más bien no le quito croquetas, digamos, cuando hace algo mal, ¿no? Un buen ejemplo son los robots. Por ejemplo, los robots usan generalmente sistemas de reforzamiento porque justamente hacen esta idea de ir navegando por un espacio y si chocan, por ejemplo, con algo y no pueden seguir avanzando, el sistema les dice probablemente está haciendo algo mal porque no puede seguir yendo hacia adelante. Entonces el robot con eso tiene que empezar a desarrollar una intuición de qué significa poder avanzar, qué significa no poder avanzar y entonces cómo puedo irme guiando para seguir avanzando o no. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se usa cada uno de estos, cada una de estas áreas, perdón, en diferentes partes, en empresas, en negocios? Por ejemplo, el aprendizaje no supervisado sí tiene un uso, de hecho, bastante bueno en algunos sistemas, porque nos ayuda mucho a visualización de datos, ¿no? De hecho, IBM tiene unos buenos sistemas, unos sistemas bastante largos, bueno, bastante grandes, perdón, de visualización de datos con aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces yo le puedo dar mucha información y a través justamente de que el sistema automáticamente trata de encontrar patrones, me puede ayudar a mí a poder justamente tratar de encontrar y descubrir, como dice en la siguiente feature discovery, poder descubrir ciertas características de mis datos, ¿no? Pueden ser clientes, por ejemplo, entonces me puede ayudar a cómo viene ahí a segmentación de clientes, ¿no? Entonces puedo ver, si ven ahí todos los puntitos que tenemos en la gráfica, si mi sistema me ayuda justamente a decirme, a segmentarlos, yo puedo decir, ok, ya no voy a separar a mis clientes solo por edad, ahora los puedo separar por toda una serie de datos mucho más compleja, ¿no? Ya puedo decir, ok, son los clientes que les gusta tal tipo de, no sé, de emails, tal tipo de advertisement, tal tipo de películas, no sé, cualquier dato que quizás no sería fácil de encontrar para nosotros, el sistema puede ayudarnos a clasificarlo correctamente, ¿no? A segmentar a nuestros clientes de maneras más específicas. Marketing, ¿no? Bueno, perdón, estos permiten hacer sistemas de recomendación, ¿no? Estos recommender systems que justamente nos ayudan a poder tomar decisiones. De hecho, IBM es un buen ejemplo de nuevo de estos sistemas. IBM, por cierto, es un sistema un poquito controversial en ciertos sistemas que tiene. No me voy a meter, obviamente, en esa discusión, pero bueno, nada más lo digo para que si alguien aquí no ha escuchado tan buenas cosas de IBM, sepa que puede que sea cierto, puede que no, es cosa de analizarlo más a detalle, ¿no? Pero bueno, sí tiene, por ejemplo, estos sistemas de recomendación en los cuales nosotros vamos dando la información y el sistema, después podemos hacerle preguntas en lenguaje natural, humano, y el sistema puede regresarnos ciertos tipos de respuestas, ¿no? Entonces puedo preguntarle cuáles fueron los factores que más llevaron a cabo el crecimiento económico de este sector de mi empresa, y el sistema puede decirme, esos fueron los factores, ¿no? Encontré esto y esto y esto a través de mi segmentación no supervisada. Ahora, bueno, en cuanto al aprendizaje de refuerzo, sí tiene algunos usos en empresas, digo, obviamente el uso, como les decía, más común es en los robots, y obviamente no todos tenemos acceso a robots, pero sí podemos pensar en que estos procesos robóticos, es decir, esta toma de decisiones automática y rápida,
puede ser usada también para empresas, ¿no? Todo este tipo de decisiones en tiempo real, ¿no? O de adquisición de habilidades para algún sistema, ¿no? Porque constantemente tiene que estar checando si lo que está haciendo está bien y constantemente tiene que estarse, digamos que, reentrenando para adaptarse a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces nos sirve mucho para tomar decisiones en tiempo real. ¿Cuándo deberías invertir o no? ¿Es el momento para comprar insumos para tu compañía o no? Etcétera, etcétera. Usos en empresas, en aprendizaje, perdón, supervisado, tenemos, por ejemplo, clasificadores. De hecho, el aprendizaje supervisado es el área de Machine Learning que más ha tenido frutos en este momento, es la que más tiene hype, por así decirlo, gracias a que la mayoría de los sistemas de Deep Learning, que es un subsistema de Machine Learning, son hechos a través de aprendizaje supervisado, no todos, pero muchos de ellos. Entonces es el lugar con más éxito, digamos, dentro del área de Machine Learning. Por el momento, por ejemplo, Google está metiéndole mucha inversión, perdón, al aprendizaje reforzado. Entonces, puede que veamos muchos interesantes avances en el futuro con respecto a esta área. Pero por el momento, Supervised Learning, aprendizaje supervisado, es el que tiene más éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, clasificadores, casi cualquier cosa que podamos pensar que se puede clasificar, y no me refiero solo binariamente, sino hacer clasificaciones de datos, ahí están los sistemas de aprendizaje supervisado para apoyarnos, ¿no? Los sistemas, por ejemplo, de detección de fraudes, ¿no? Podemos ayudar, bueno, más bien, el sistema puede ayudarnos, perdón, a encontrar un patrón de movimientos, ¿no? De un cliente en cualquier tipo de empresa, de compras, de uso, de su cuenta, etcétera. Y en cuanto ese patrón sale de la naturaleza normal, digamos, cuando el sistema detecta que alguno de los movimientos del cliente no fue correcto, automáticamente anuncia que puede haber un fraude, ¿no? Entonces puede bloquearme la cuenta, puede mandarle un mail a la persona, al cliente, digamos. Entonces es bastante útil, ¿no? Porque si tuviéramos un grupo de gente tratando de detectar activamente los fraudes, tardarían muchos días en quizás encontrar el fraude de este cliente. Y este cliente ya se enojó, ya trató de llamar a atención al cliente, ya sacó su cuenta de cualquiera que sea nuestro negocio y lo perdimos, ¿no? Entonces, de hecho, justamente los aprendizajes de aprendizaje supervisado son muy buenos para este tipo de situaciones de clientes. Hablando justamente de Customer Retention Management, ahorita, si quieres, Edgar, voy a hablar de eso más adelante. Voy a poner justamente el ejemplo de una empresa que hace específicamente eso, ¿vale? Aunque justamente los sistemas que usan son probablemente sistemas de aprendizaje supervisado de Machine Learning, ¿vale? Déjame leer bien tu pregunta para ver que te estoy respondiendo bien. Ok. Si quieres, justo ahorita voy a dar un ejemplo de una compañía que hace específicamente CRM y ahí, si quieres, si te queda duda con lo que diga, ya me preguntas de nuevo, ¿va? Entonces, bueno, eso, ¿no? Detecciones de fraudes, que nos ayuda a todo esto, no solo detección de fraudes, sino detección de patrones en general, que nos pueden ayudar a retener más a nuestros clientes, ¿no? Ahorita, bueno, hablo más adelante bien de unos cuantos ejemplos de retención de clientes. Por ejemplo, previsiones, ¿no? Del mercado, poder predecir un poco qué va a pasar en el mercado, también son muy buenos estos sistemas. Con modelos de regresión, como de hecho como el que vamos a hacer hoy, podemos empezar a tratar de averiguar qué pasa qué va a pasar en el mercado en el futuro, dependiendo de la situación en qué queremos específicamente del mercado. Y, por ejemplo, predicciones de popularidad de nuestros anuncios, ¿no? Podemos crear algún tipo de plan de marketing y podemos, o algún tipo de anuncio, algún tipo de, inclusive anuncio visual, y podemos tratar de checar qué tanto éxito va a tener o en qué segmento va a ser más útil colocar nuestro anuncio, nuestro comercial, digamos, ¿vale? Bueno, hay muchísimas maneras, hay muchísimos sistemas, ¿no? Realmente podemos hablar de esto por unos cuantos meses. De hecho, podríamos estar poniendo ejemplos. Les pongo aquí, por ejemplo, algunos otros usos que no tienen tanto que ver quizás con empresas, pero que son bastante interesantes. Y ya después vamos ahora sí a ejemplos más puntuales de cómo se usa esto en distintas empresas, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, asistentes personales, que no sé si probablemente ustedes de alguna manera los han usado ya. Algunos todavía son bastante malos, debemos de reconocerlo, pero poco a poco van mejorando, ¿no? Poco a poco empiezan a volverse más útiles para nuestra vida diaria. De hecho, creo que justamente últimamente he empezado a descubrir mucho la utilidad de tener un asistente personal digital, ¿no? Que pueda
conectar todo lo que le pido a mis diferentes cuentas de Google, etc. Ahorita también les voy a poner un caso específico de una empresa que hace esto. Pero bueno, otros tipos de éxitos, por ejemplo, para el tráfico, para navegación, ¿no? Todos los sistemas que seguramente han usado de Google Maps, de Waze, perdón, se me fue el nombre. Todos estos sistemas están constantemente checando con sistemas de análisis de patrones, ¿no? Sistemas de Machine Learning, en qué momento es mejor salir de tu casa, en qué momento no, si va a haber tráfico, si no va a haber tráfico, si deberías tomar una calle u otra calle, etcétera, etcétera. Servicios para redes sociales, estos son bastante útiles y bastante usados. Seguramente han escuchado que Facebook, Twitter en general, TikTok tienen ya algoritmos, ¿no? Para estarte mostrando lo que más te va a servir. Ahorita también voy a poner ejemplos de eso, entonces me lo guardo un poquito para hablar más adelante de eso. Filtros, ¿no? Cualquier tipo de filtro de spam, filtro de, por ejemplo, de contenido ilegal, de contenido no necesario, no útil. Todo este tipo de contenidos podemos empezar a automáticamente empezar a checarlos, ¿no? No sé si saben, pero justamente en Facebook o así tenían grandes bloques de gente checando post por post, ¿no? Para ver cuáles no cumplían con los community guidelines, ¿no? Las reglas de la comunidad. Y poco a poco están empezando a reemplazar eso por sistemas que lo pueden hacer automáticamente, ¿no? Claro que aquí entra una discusión de si eso es bueno o malo, estamos quitando trabajo o no, y es muy válida, y de hecho yo soy un advocate de tratar de no quitar trabajo a través de inteligencia artificial, sino de usarlo para mejorar trabajos, pero no quita, bueno, que es una realidad y que ahí está, ¿no? Pilotos automáticos, seguramente han escuchado hablar de Tesla y de todo este tipo de cosas. Si no han escuchado, bueno, Tesla, esta compañía de Elon Musk, que está empezando a sacar todos estos coches que se manejan solos, este tipo de situaciones, que pues, tienen que estar usando constantemente toma de decisiones en tiempo real, ¿no? Están manejando y tienen que ver si hay una persona, si no hay una persona, si hay un anuncio que limita la velocidad, si tienen cabida libre, o sea, digamos, si tienen la carretera libre o no, y todo este tipo de situaciones en tiempo real tienen que estarlo analizando para poder manejar. Y son bastante buenos, de hecho, ¿no? Sí, por ahí se escucha que un auto de Tesla mató a una persona, pero si sacas el promedio, ¿no? De cuántas horas de manejo ha hecho Tesla automáticamente y cuántos accidentes ha habido, versus las mismas horas de manejo de gente normal y el promedio de esos accidentes, ganan los coches que manejan solos, ¿no? Entonces, claro que tienen errores todavía, como les digo, no son todavía general AIs ni grandes AIs, bueno, grandes sistemas de inteligencia artificial y de machine learning, pero sí son sistemas suficientemente buenos para mejorar, inclusive salvar unas cuantas vidas, ¿no? Y hablando de eso, por ejemplo, en medicina están empezando a usarse mucho estos sistemas. Ahorita les platico más de medicina, justamente de nuevo con IBM. Entonces voy a pasar unos cuantos ejemplos, nada más para que veamos. Por ejemplo, Facebook. ¿Cómo usa Facebook estos sistemas? Usa, por ejemplo, chatbots. Ustedes ya seguramente han tenido que lidiar con algún chatbot. ¿Qué hacen los chatbots? Tratan de entender lenguaje humano, tratan de contestar respuestas de manera también, digamos, humana. Y es el punto, ¿no? Están tratando de entender esto. Bueno, por si alguien justamente ahorita que me preguntaba qué sistemas así. Los chatbots, por ejemplo, usan unas redes neuronales. De hecho, generalmente, la mayoría de los sistemas modernos muy exitosos son redes neuronales, específicamente redes convolucionales. Los chatbots pueden ser unas cosas llamadas TM, que son unos sistemas de memoria, que tienen memoria para poder hacer un análisis semántico de mis preguntas. Bueno, ahorita continúo y si quedan dudas con eso, ya sea al final o también siempre me pueden, al final si quieren les dejo mi mail y les puedo explicar más a detalle este tipo de sistemas. Pero bueno, tenemos por ejemplo los chatbots, entonces, ¿no? Estos sistemas que ayudan mucho a, por ejemplo, customer retention, ¿no? A poder mantener a mis clientes felices, porque si un cliente de alguna otra zona horaria me trata de contactar en alguna hora en la que yo no estoy disponible, un sistema de inteligencia artificial llamado chatbot puede contestarle, ¿no? Entonces puede decirle una u otra cosa, puede aconsejarle, puede darle información sobre el servicio y puede inclusive dejarle información de contacto para que más adelante se pueda continuar el proceso. Marketing, ads, Facebook hace muchos sistemas, perdón, de advertisement y marketing. Seguramente lo han vivido, creo que esto todos lo hemos vivido, que abrimos, buscamos en Google un producto o un servicio en Amazon, en una cosa así, y unos segundos después, si no es que, unos minutos, segundos después, tenemos, perdón,
ya un anuncio en Facebook, ¿no? Ya abrimos nuestro Facebook y automáticamente aparecen ahí anuncios, ¿no? Filtros de contenido, por ejemplo, lo que les mencionaba, ahora podemos detectar si un post de Facebook tiene desnudos, ¿no? Entonces podemos bloquearlo automáticamente, o podemos detectar si tiene, por ejemplo, algún tipo de prejuicio racial, de prejuicio de género o de violencia racial o de género, y podemos automáticamente bloquearlo. Noticias falsas también, por ejemplo, no podemos empezar a detectar si alguna noticia proviene de algún lugar no confiable, etcétera, y poder bloquearla o eliminarla, ¿no? Y bueno, y a su vez también spam, que viene un poco de la misma línea, pero pues también evitar que haya empresas que se dedican a solo mandarnos spam, solo mantener a empresas que no lo hagan. IBM, aquí es donde viene lo de la medicina que les platicaba. Tenemos estos sistemas bastante exitosos. Aquí sí IBM ha sido muy exitoso. Aquí creo que sí no hay una duda de los sistemas de IBM para salud, porque han hecho unos sistemas donde justamente hacen recomendaciones de tratamiento dependiendo del paciente. Entonces ya no es nada más el paciente yendo a un lugar y que le receten el mismo medicamento con la misma duración que a los demás pacientes que han tenido el mismo problema. Ahora el sistema puede realmente decir, dependiendo de su edad, dependiendo de sus diferentes tipos de patrones de salud, si es obeso, si tiene hipertensión, cualquier otro tipo de sistema, vamos a recomendarle un específico tratamiento. Perdón, no sé si alguien habló, ¿no? Creo que no. Entonces, ¿vale? Podemos darles tratamientos mucho más especializados a una persona en específico, entonces podemos ayudarle a que esa persona, aunque no tenga acceso al mejor doctor que pueda darle un tratamiento más específico, pueda tener acceso a ese tipo de planes de tratamiento. Detección de cáncer, por ejemplo, aquí de hecho sí han resultado ser bastante buenos y bastante mejores los sistemas de inteligencia artificial para poder encontrar metástasis, por ejemplo, en radiografías, en otro tipo de sistemas, bueno, sí, de medidores, digamos, en el cuerpo, pueden detectar cáncer con bastante precisión. Ahora sí, me voy justamente al Customer Relationship Management. Salesforce, por ejemplo, que es una compañía que se dedica a eso, ha empezado a meter Machine Learning para, por ejemplo, tener idea para el contacto inicial, ¿no? ¿Qué tipos de estrategias son más útiles para qué tipos de segmentos, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace rato, qué tipos de advertisements, qué tipos de ads podemos usar para determinadas personas, ¿no? Justamente hacen un perfil de clientes, es lo padre de Salesforce, perdón. Van haciendo con todos los movimientos que el cliente va haciendo a través de lo que pueden obviamente ver, ¿no? No pueden ver todo, pero con todo lo que pueden ir viendo para saber qué clientes están más felices, por ejemplo, ¿no? Y tratar de encontrar patrones en esos clientes, ¿no? Entonces no nada más es como irnos un poco por el tanteo de suponemos que un buen servicio le va a dar una felicidad al cliente, sino, por ejemplo, pueden encontrar que los mails de cumpleaños específicamente hacen que los clientes estén más contentos con el producto. Mientras que los mails, por ejemplo, no sé, de feedback, no los hacen felices, ¿no? Entonces podemos comenzar a meter mucho más valor, mucho más dinero y mucho más tiempo en hacer buenos mails de cumpleaños que mails de feedback, ¿no? Pues obviamente estoy dando un ejemplo, puede que no, puede que sí. A lo que voy, esa es la idea, ¿no? La idea es ir encontrando patrones a través de estos sistemas para saber cómo podemos mantener a nuestro cliente feliz o no. Y bueno, nos permite justamente hacer estrategias de venta, ¿no? Esto ya tiene que ver con todo lo que les mencionaba. Podemos segmentar, por ejemplo. Entonces, para responder un poquito a la idea de los sistemas, la segmentación es muy buena para todos estos sistemas de Customer Relationship Management, ¿no? La segmentación, que si se acuerdan, son de sistemas no supervisados. Estos sistemas llamados clustering, nos permiten justamente tratar de separar a nuestros clientes para tratar de encontrar patrones entre los clientes felices, satisfechos, o entre los clientes que duran más tiempo dentro de nuestro negocio versus los clientes que no, y entonces con eso podemos ya tomar decisiones, ¿no? Tratando de encontrar esos patrones que tienen los clientes. Twitter, por ejemplo, también comenzó a añadir estos sistemas para sus posts, ¿no? Por un lado, los posts individuales tienen puntajes ya ahora, ¿no? Bueno, o están entendiendo, digamos, esto es una cosa que están empezando a hacer. No estoy seguro si ya está implementado o no, pero digamos, sí es conocido por todos que compraron startups de allá y todo para hacer este tipo de sistemas. Entonces, lo que están haciendo es posts, ¿no? Cuando alguien saca un post, vamos a analizar, dependiendo de cuánta gente le da like,
el tipo de contenido, etcétera, para no solo entonces mostrar posts de acuerdo con una línea de tiempo, sino también poner como primer grado los posts que pueden ser más relevantes, ¿no? En general para la comunidad y también personalmente, ¿no? Y ese es el punto de los ajustes por preferencias. Si yo comienzo a darle más likes a una u otra cosa, si me quedo más tiempo viendo, por ejemplo, un post, ¿no? Porque ya tenemos también ese tipo de análisis, yo voy dándole scroll en mi feed, ¿no? Subiendo hacia arriba, hacia abajo mi feed, y me detengo en un momento del feed, entonces se está grabando cuánto tiempo me mantuve en un tipo de post, y podemos entonces empezar a tratar de reconocer un patrón de qué tipo de posts me gustan más, ¿no? Entonces también me va a empezar a mostrar posts que van a ser más interesantes para mí, logrando customer engagement, ¿no? Si yo abro Twitter y me la paso mucho mejor porque todos los posts tienen relevancia para mí, entonces pues me quedo más tiempo ahí. Y una vez más, aclarar, ¿no? Que no es que esto no exista ya, no es que el análisis estadístico, el análisis de marketing no pueda hacer este tipo de cosas, pero las dos cosas padres es que por un lado sí podemos, recuerden, encontrar algunas correlaciones que no son tan fáciles de encontrar, y por otro lado que podemos automatizarlo, ¿no? Entonces podemos permitir que esté analizando, por ejemplo, las preferencias Twitter de todos sus usuarios. Entonces no solo de un segmento, sino de cada usuario individualmente está analizando sus preferencias y ajustando sus preferencias para que cada usuario tenga la mejor experiencia. Google, obviamente, no podía faltar el ejemplo de una de las empresas más importantes de tecnología en el mundo y de las que más están metiendo inversión en inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, los motores de búsqueda cada vez son más y más mejorados con estos sistemas. Seguramente han visto, ¿no? Que si ustedes ponen palabras extrañas al menos yo soy muy malo para escribir en el teléfono, entonces de repente mis búsquedas en el teléfono pongo puras palabras incoherentes y Google me dice, quizás quisiste decir esto, ¿no? Es exactamente lo que quería decir. Entonces le doy clic ahí y entonces ya me aparece la búsqueda. Por un lado eso. Por otro lado, la búsqueda misma, ¿no? Cada vez los resultados son resultados más relevantes en mi búsqueda. El entendimiento de mis preguntas a Google, ¿no? Cuando hago una búsqueda, cada vez es mejor, ¿no? Entonces, si yo pongo un texto que quizás en el pasado no se hubiera entendido bien que estaba buscando, ahora Google lo está empezando a entender mejor para poderme dar mejores resultados. Traducción, a pesar de que hace unos minutos critiqué el traductor, pero no es cierto, el traductor de hecho es bastante bueno, más justamente a partir de que metieron Deep Learning, redes neuronales en sus sistemas, porque ya pueden empezar a hacer correlaciones un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen couch potato en inglés y lo traducen a español, les pone flojo, no les pone papa de sillón, ¿no? Entonces ya empieza a hacer ese tipo de relaciones quizás un poco así más abstractas, pensemos. Un ejemplo muy padre son los asistentes virtuales de Google, no sé si han visto por ahí las noticias. Estos asistentes que a partir de un teléfono, por ejemplo, yo le puedo decir a mi asistente, todavía no están 100% disponibles, y de hecho la mayoría solo están en Pixel, la mayoría de los features de estos asistentes. Yo le puedo decir, hazme una cita para la peluquería mañana, y guardo mi teléfono, yo me pongo a hacer mis cosas, mi trabajo, mi día en general, y por detrás Google Assistant llama a la compañía, perdón, a la peluquería y concreta una cita, ¿no? Y no es como que llame y robóticamente suene como la persona quiso concretar una cita mañana a las 9 de la mañana, sino que realmente hay una conversación, ¿no? Es muy interesante ver ese video. Igual si da tiempo se los paso. Es muy interesante ver justamente cómo el asistente va hablando y va hablando de manera muy natural. Dice, buenas tardes, quiero hacer una cita para tal hora, para tal persona. Y de hecho le dicen, a esa hora ya no está disponible el peluquero y el asistente, perdón, virtual de Google entiende eso y cambia la hora. Dice, bueno, entonces queda mejor a esta hora. Y entonces se cambia y automáticamente lo sube a tu calendario de Google. Bueno, para que se den una idea, ya para irnos a los ejemplos, de los beneficios, ¿no? De negocios usando inteligencia artificial. Por ejemplo, esto fue hace 2 años, de hecho, ya es mucho para este mundo. Estoy seguro que ahorita los números han crecido bastante. Pero bueno, se hizo un estudio entrevistaron a 250 personas sobre los beneficios de inteligencia artificial en sus empresas. Y 51%, a la mitad de los ejecutivos dijeron que les había ayudado la inteligencia artificial a mejorar características, funciones y y desempeño de sus productos. Un tercio dijo que optimizó operaciones internas en el negocio, que le dio más tiempo libre justamente a los trabajadores para poder al automatizar tareas para que fueran creativos, tomar mejores decisiones, crear nuevos productos, optimizar procesos externos como marketing y ventas. Un cuarto dijo encontrar nuevos mercados,
capturar y aplicar conocimiento raro bueno, cuando sea necesario. Y de hecho sí un porcentaje, un quinto casi, dijo que reducir las personas, ¿no? A través de automatización. Les repito, yo personalmente estoy un poco en contra de eso, bueno, o mucho en contra de eso, pero no quita que es una realidad y que ahí está, ¿no? Sí ayuda para quien quiera optimizar su headcount, ¿no? El número de personas que tengan en una empresa, puede hacerlo a través de inteligencia artificial, específicamente de machine learning. Entonces, ¿qué nos separa el futuro con esto, ¿no? Efectivamente no es nada más un trending, ¿no? No es una tendencia. Parece que crece y crece realmente. No se ve como que hasta el momento haya algún tipo de desaceleración de esta tecnología. Porque aparte, pues cada vez va a haber más y más datos, ¿no? Como les digo, esto del COVID, por ejemplo, seguramente va a meter muchísimos datos en nuestros sistemas, bueno, más y perdón, en nuestras bases de datos, ¿no? De todos lados. La ley de Moore continúa, para quienes conozcan la ley de Moore, para quienes no conozcan, perdón, la ley de Moore, esta idea de poder ir, bueno, más bien de que los procesadores se van duplicando, la cantidad de procesadores, la cantidad de transistores, perdón, en un procesador cada más o menos 2 años, o sea, de manera dicha sencilla, se va exponenciando la capacidad de procesamiento de las computadoras y parece que no está parando todavía, no es una ley física, es una ley humana. Entonces, por ejemplo, si los transistores ya son de 30 átomos, estamos empezando a llegar quizás al límite de la ley de Moore, pero, por ejemplo, viene todo esto de la computación cuántica y así que no sabemos todavía, eso sí puede que sea un hype, puede que no, pero a lo que voy es, la tendencia a que los procesadores sigan siendo mejores parece que continúa, ¿no? Entonces, no podemos pensar ahorita que se va a parar en seco, mucho menos en los siguientes años. Mejores algoritmos, no vamos a ir todavía implementando nuevos sistemas de aprendizaje no supervisado, de aprendizaje supervisado, lo cual al final del día realmente va a resultar en, quizás no terminemos con Machine Learning, ¿no? Quizás en unos años Machine Learning sea la tecnología del pasado, pero lo que salga, la tecnología de inteligencia artificial que vaya a ser usada en el futuro, al menos muy probablemente va a ser derivada directamente del aprendizaje de máquina. Y algo muy importante, la demanda de ingenieros, ¿no? Va a haber mucha demanda, más y más cada vez. Por ejemplo, las predicciones, de hecho, muy conservadoras en Estados Unidos calculan más o menos 500,000, digamos que vacantes, ¿no? En los siguientes años en Machine Learning. Las no conservadoras, las más locochonas, digámosles, calculan más o menos unos 10 millones de ingenieros faltantes, ¿no? En unos años, en las siguientes décadas. Entonces, es un buen momento para entrar, de hecho, en los sistemas de aprendizaje de máquina. Entonces, me gustaría rápido hablarles de unos cuantos ejemplos. Primero, unos ejemplos solo divertidos para que vean unas cuantas cosas que podemos hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un sistema para poder pintar cuadros, ¿no? Yo tengo una foto aquí y le puedo decir que a través de una red neuronal me haga una pintura en el estilo de algún cuadro que tengo aquí abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este que parecía como una especie de Kandinsky, no sé si lo sea, la verdad, pero bueno, tengo un cuadro de este tipo y entonces pinta el cuadro de esa manera, ¿no? Puedo, por ejemplo, poner, no sé, una pintura distinta, una pintura de lucecitas en paraguas y me hace una pintura al estilo. ¿Sí? Es solo para que vean un poco las posibilidades, ¿no? El hecho de que tenemos cosas muy interesantes hoy en día con esto. A ver, por ejemplo, aquí tengo a mí, me estoy viendo. Si yo me tomo una foto, Cara. como cara. Si Face. agarro mi teléfono y lo pongo, vamos a ver si lo detecta bien. Está muy oscuro. Pelo. No, Hair. detectó mi pelo. Vamos a ver si poniéndolo un poco más por acá. Muñeca. Ahora, Wrist. Artilugio. detectó, bueno, Gadget. el teléfono detectó un artilugio, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Estos sistemas, de hecho, ya están en sus teléfonos, ¿no? Seguramente han visto esos sistemas que ya pueden empezar a detectar todo esto de tiempo real. Nada más para que lo vieran aquí como ejemplo. Por ejemplo, me gusta mucho, soy pésimo dibujante, pero es un sistema que trata de hacer fotos a través de dibujos que yo haga. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar aquí un gato. Trata de hacer gatos a través de mis dibujos. Mis gatos son los peores del mundo. Entonces, al yo ponerle aquí mi gatito, bueno, o mi intento fracasado de gato, voy a obtener como resultado del lado derecho un intento de una foto de mi gato, ¿no? Generalmente a mí me sale muy mal porque soy muy malo para dibujar gatos. Bueno, dibujar en general. Sí, ahí está, esto parece más una especie
de gato diabólico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí algunos dibujos que hizo gente. Si ven aquí, los gatos se dibujan bastante chido. Este también es un poco diabólico, tiene un ojo rojo y el otro azul, pero bueno, esa es la idea. Por ejemplo, inclusive una aplicación un poco más de arquitectura, por ejemplo, un sistema en el cual yo puedo dibujar, poner como un layout de un edificio, ¿no? Aquí pongo puertas, ventanas, etcétera, y el sistema me genera una foto de mi layout, ¿no? Entonces, lo padre, esta no es una foto que ya existe, es una foto que el sistema generó automáticamente, ¿no? Que el sistema píxel por píxel creó de nuevo. Entonces, al yo hacer un layout, el sistema me genera una especie de foto con el edificio, ¿no? Con el edificio de acuerdo al layout que yo hice. Por ejemplo, zapatos, ahora voy a intentar hacer un zapato, voy a hacer un zapato tridimensional, a ver si me funciona. Ahorita, por cierto, todos estos ejemplos los pongo disponibles para que quien quiera después dedicarse la tarde a... Vamos a ver si... Aquí estoy haciendo mi zapato. Vamos a ver qué tal me sale este. Entonces, una vez más está bajando el modelo. Este zapato me salió mejor porque es más fácil dibujar un zapato que un gato. Y aquí está una especie como de tenis. Se ve un poco mejor que el gato de arriba, ¿no? Al menos. Y bueno, por aquí hay algunos zapatos dibujados por personas también. Y así. Entonces, antes de las dudas y antes de que platiquen un poco con la gente de Bedu para platicar ya sobre los cursos, etcétera, me gustaría que todos hiciéramos un ejercicio. Es un ejercicio sencillo, no en lo que es, sino que ya está todo el código hecho. Entonces voy a poner aquí en el chat un link a un sistema llamado Colab. No sé si lo conozcan o no. Aquí me voy a pasar yo a mi sistema. Entonces, avísenme si quieren cuando todos estén conectados bueno, cuando todos hayan abierto su sistema de Colab. De hecho, déjenme poner el mismo link para estar en el mismo lugar que ustedes. Ok, aquí está. Entonces, todos pudieron acceder al link. No puedes ver el enlace que te dice, si lo abres. Yo lo abrí y me apareció esto que ven aquí en la pantalla. Lo pueden ver en el chat. Ok, a ver, déjenme checar porque lo pegué ahorita, pero no sé por qué no se... Ya. Estaba, perdón, en los panelistas, no en el... Aquí está, ahora sí ya lo pueden abrir. Perdón, lo mandé nada más a nosotros los de Bedu. Entonces, ahora sí, perdón, ábranlo. Y me avisan cuando lo tengan abierto. Entonces, esto que estamos abriendo ahorita es una cosa llamada Colab. Es un poco justamente mi intención que puedan darse cuenta de que es muy fácil entrenar una red neuronal. Estamos usando su internet, a través del internet estamos usando un sistema llamado Colab, que es Python, pero Google nos aloca, nos da una computadora virtual, ¿no? Entonces, una computadora virtual que tiene RAM, tiene 8 de RAM y tiene GPUs, de hecho. Entonces, quiero que todos, si pueden, abran aquí en Runtime. Perdón, ahorita está bloqueado, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí en Open in Playground para poder correr el código como a nuestro gusto. Entonces, si se dieron cuenta, piqué un botoncito que estaba aquí arriba que dice Open in Playground, ¿vale? Para yo poder cambiar el código, poder correrlo activamente, ¿vale? Entonces, le voy a seleccionar aquí Open in Playground y voy a irme a Runtime y voy a checar el Runtime Type. Entonces, aquí en el menú de Runtime Type. Ya debería estar actualizado a GPU porque yo lo dejé así, pero si no, asegúrense que diga GPU, ¿vale? Esto nos va a alocar una GPU de Google, un procesador gráfico que nos ayuda mucho a entrenar rápidamente redes neuronales. Entonces, bueno, asegúrense que está seleccionado y pónganle en salvar, ¿vale? Voy a esperarme tantito a que todos estén en este punto, un minuto nada más para que, o si ya están, entonces si quieren, ya sea levanten su manita o pongan ya en el chat para ver más o menos cómo van. Estuvo. Entonces, bueno, mientras van haciendo lo del runtime, les platico qué vamos a hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una red neuronal, de hecho, un sistema de aprendizaje supervisado a través de un sistema de deep learning llamado red neuronal.
Entonces, la intención es, nosotros vamos a tratar de predecir precios de casas con unas ciertas características, ¿no? Entonces, vamos a darle, tenemos un dataset, tenemos una base de datos que tiene muchas diferentes características y vamos a integrar esas características en un sistema, un modelo de aprendizaje para que el modelo aprenda a ligar esas características a un costo, ¿no? A un precio de una casa. Esto justamente obviamente sería útil para negocios de bienes raíces que quisieran saber, dependiendo de las características de una propiedad que acaban de adquirir, cuál es el precio que pueden colocar en su propiedad. Obviamente, este dataset es un dataset gratuito que viene incluido en Keras, bueno, en TensorFlow, que es una librería específica. Entonces, es un dataset de Boston de 1970. Obviamente no lo usen para sus negocios de bienes raíces si es que alguien tiene alguno de esos, ¿vale? Pero la idea es lo que importa. Entonces, lo que estamos usando es el lenguaje de Python, ¿vale? Si no saben programar, no se preocupen, ya está todo programado aquí. Entonces, lo único que tienen que hacer para correr digamos, estas son casillitas de código, para quienes no hayan alguna vez usado Colab o usado programación en general. Entonces, para poder correr nosotros una casita de código, simplemente vamos a darle play aquí, o vamos a darle Shift Enter con la casilla seleccionada. Entonces, Shift Enter o play va a decir que esta no está autorizado por Google, pónganle que no importa, que está autorizado por mí. Bueno, si no quieren, no se preocupen, pero si quieren correrlo, pónganle Run Anyway. Y en el momento en el que este bloque de código ya haya funcionado, va a mostrarnos aquí un numerito, ¿no? Entonces, cuando aparece un número de este lado, significa que el código ya corrió, ya funcionó. Entonces vamos a ir nada más viendo los pasos, se los voy a ir platicando, y ustedes pueden irle dando play para que vayan viendo sus resultados, ¿no? Y vayamos viendo cómo se va entrenando un sistema de aprendizaje. Lo hice así justamente porque si alguien no sabe programar, no se preocupe, simplemente tiene que ir dando play a esto, ¿vale? Quienes tengan más dudas, etcétera, me pueden contactar después o pueden dedicarse después a explorar el código. Entonces, bueno, la intención original es, primero tenemos que importar librerías que usamos para aprendizaje profundo, para redes neuronales. Es lo que hicimos ahorita que le dimos play a este primer bloque que vemos aquí. El bloque de abajo lo que va a hacer es, va a importar nuestros datos, ¿vale? Entonces, cuando le pongamos play, vamos a bajar los datos a nuestra máquina virtual de Google, ¿vale? Si ven aquí otra vez ya me aparece mi numerito, entonces significa que ya corrí este código correctamente. ¿Cuántos datos tenemos? Vamos a explorar un poco los datos, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que hacer cuando hacemos un sistema de aprendizaje supervisado o de aprendizaje no supervisado, de reforzamiento también. Tenemos que explorar la data. Como ahorita mencionaban hace rato, y es muy cierto, los datos son súper importantes. Tenemos que estar muy, muy, muy al tanto de tratar nuestros datos correctamente, de normalizarlos, ahorita hablamos de eso, de eliminar datos que no sirvan y así, ¿no? Entonces tenemos muchísimos datos, pero sí, muchos son bastante malos. De hecho, he tenido a veces bases de datos con, no sé, 10,000 entradas y una vez que hacemos depuración, una vez que nos quedamos con los datos que realmente nos sirven, terminamos con 2,000, ¿no? 1,500 datos, muchos menos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos 404 datos para entrenar a nuestra red neuronal, 102 datos para probar nuestra red neuronal. Entonces, una vez que la entrenamos, también queremos hacerle un test, ¿no? Queremos darle nuevos datos que no haya visto para ver si se entrenó correctamente y si puede correctamente correlacionar las características de la casa con el precio debido, ¿no? Entonces, por eso usamos unos cuantos datos para entrenarla, unos datos para hacerle un test, para probarla. Si ven aquí el dataset, dice aquí que contiene 13 datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tenemos, proporción de crimen por cápita, proporción de la tierra residencial por lotes de más de 25,000 pies cuadrados, cuántos negocios hay en el pueblo en el que se encuentra nuestra casa, por ejemplo, si está colindando o no con el río Charles, cuánto óxido nítrico tiene, o la concentración de óxido nítrico, obviamente en el lote, el número de cuartos por vivienda, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí abajo, y aquí es donde quería llegar con la pregunta que me hicieron hace rato, bueno, más bien un comentario, perdón, que hicieron, es, por ejemplo, aquí tenemos un medidor de la proporción de gente afroamericana por pueblo. Esto es horrible, ¿no? Verdaderamente horrible. Tenemos uno de nuestras características para entrenar nuestra red neuronal es cuánta gente afroamericana hay en el pueblo o no, al igual que, por ejemplo, el porcentaje de población de clase baja. Ahorita obviamente lo voy a dejar así. Recordemos que esa es una base de datos para entrenar casas más bien una base de datos en 1970 en Estados Unidos. Entonces,
Es un poco de esperarse encontrar este tipo de datos, pero, por ejemplo, si estuviéramos entrenando una red neuronal moderna, definitivamente no usaríamos estos datos para el entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son sesgos, ¿no? Estaríamos entrenando a nuestra red a que si hay gente afroamericana en el vecindario, inclusive si fuera positivo, es decir, inclusive si fuera un sesgo positivo, no queremos que a través de la raza la red clasifique en nuestra casa, ¿no? Entonces, lo dejé ahí justamente a propósito para hablar de esto, ¿no? Para recordar que la ética de inteligencia artificial es un detalle importantísimo del cual siempre tenemos que hablar. Vamos a ver, sin embargo, qué tipo de datos tenemos. Por ejemplo, con esta siguiente casilla, entonces ya le piqué play a la de arriba, perdón, a la de ejemplos y características. Ahora le voy a poner play a esta de aquí abajito, después de algunos datos generarían sesgos cognitivos. Y me va a imprimir los datos. Si ven, estos datos se ven un poquito extraños, no los podemos entender fácilmente. Así que vamos a usar Pandas, que es una librería para manejo de datos. Le voy a poner aquí play para poder ver cómo están distribuidos nuestros datos. Entonces, si ven, aquí tenemos crimen, el impuesto, todas estas cosas de las que habíamos hablado arriba, con nuestros datos de manera teórica. Ahora podemos ver ya nuestro dataset con esos datos. Lo que encontrar es que nuestros datos están como muy dispersos, ¿no? Algunos son en 0, unos son en 398, unos en 6.78, entonces no tenemos digamos que un rango coherente entre nuestros datos, ¿no? Lo cual es muy peligroso para una red neuronal. Ahorita vemos qué hacemos con esos datos, pero antes de eso vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? ¿Cómo se va a entrenar nuestra red neuronal? Tenemos por un lado entonces la entrada de información y como salida tenemos un número que representa miles de dólares en 1970, o sea, el costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera casa que tenemos aquí con estos datos tiene como resultado $32,000 de costo, ¿no? La segunda tiene $27,000 de costo y así sucesivamente. Obviamente ahorita me estoy yendo muy rápido, porque podemos darle play, entonces quiero que entiendan más o menos cómo funciona. Obviamente todo esto se aprende poco a poco, ¿no? Y con mucho detalle y cuidado. Como les mencionaba, los datos de arriba están un poco dispersos. Yo quiero simplificarlos, quiero hacerlos en un rango coherente. Así que voy a normalizarlos. ¿Qué significa normalizarlos? Piénsenlo como que si tuviera, por ejemplo, datos de 0 a 100, de 50 a 900 y de 0 a 2. Todos los voy a convertir a que sean de 0 a 1. ¿Vale? La normalización que estamos haciendo aquí, de hecho, no es de 0 a 1, es de menos tanto a otro valor, pero digamos estamos aplastando los datos para que todos estén más o menos en el mismo rango de valores. ¿Vale? Ya le puse correr, ya me apareció aquí cómo aplastó los datos. Entonces, si ven, antes los datos eran estos números 7, bueno, .07, el de, por ejemplo, por acá tenía 398, etc. O sea, E a la 2 es 10 a la 2. Y aquí abajo vemos que los datos ya cambiaron, ahora todos están en menos 0.3, 1.4, menos 1.1, menos 1.4, por ejemplo. Entonces, si ven, todos los valores están mucho más de acuerdo a un rango normalizado. Ahora que ya hice eso, vamos a crear el modelo de inteligencia artificial, es este que ven aquí. Estoy haciendo un modelo secuencial, le estoy poniendo neuronitas a ese modelo secuencial, y aquí me dice cómo está desarrollado mi modelo. Obviamente no voy a poder explicar cómo funciona todo este modelo, pero lo que quiero que vean es la cantidad de líneas, ¿no? Estoy haciendo un modelo secuencial y con 3 líneas acabo de generar un sistema de inteligencia artificial. 3 líneas de código, ¿vale? Una vez que ya corrí esta construcción del modelo, voy a entrenar mi modelo. Entonces vamos a ponerle play aquí y vamos a empezar a ver aquí unos puntitos que me van a indicar que el modelo se está entrenando, ¿vale? Como todos tenemos máquinas de Google, no debería tardar muchísimo, deberíamos todos estar más o menos por el mismo tiempo en que se entrena nuestro modelo. Aquí están corriendo los puntitos. Cada puntito estamos pasando por todos los valores, estamos dándole a nuestra red valores y nuestra red nos regresa una predicción y dependiendo si la predicción fue buena o mala, le decimos a la red que se corrija para que nos pueda dar mejores predicciones. Cada uno de esos puntitos está haciendo eso, ¿vale? Parece que ya está terminando de entrenar, ya puedo ver aquí mi número. Y entonces vamos a ver qué pasó. Nos vamos aquí a aplicar el que sigue para visualizar lo que sucedió. Este es nuestro entrenamiento de nuestra inteligencia artificial. Si ven en el entrenamiento, podemos ver que conforme fuimos, la línea naranja que ven aquí es las pruebas que le hicimos. ¿Se acuerdan que hablamos de pruebas?
No son las pruebas de hecho de arriba, son otro tipo de pruebas, pero también son pruebas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando a nuestro sistema de aprendizaje de máquina y cada determinado tiempo le vamos a hacer tests aleatorios con datos que nunca antes había visto para ver si está adivinando bien o mal las cosas. Podemos ver que empieza a mejorar, mientras más abajo es que está prediciendo mejor las cosas. Nuestro entrenamiento está bajando y bajando y bajando, nuestra validación, es decir, estas pruebas extras que estamos haciendo, de repente se quedan como permanentemente aquí, ¿no? Significa que a partir de más o menos 200 iteraciones de entrenamiento, 200 muestreos de estos ejemplos, de repente nuestro sistema dejó de aprender, ¿no? Y comenzó a tener más o menos la misma predicción por siempre. Si ven, esta predicción es más o menos de $2.500. Entonces digamos que tenemos $2.500 de diferencia entre lo que la red intentó predecir y los valores reales, ¿vale? Debido a que por ahí de 200 más o menos valores ya la red no aprende más, vamos a hacer un nuevo modelo en el cual lo que vamos a hacer es entrenar a nuestra red, pero cuando el aprendizaje de validación deje de mejorar, es decir, cuando nuestra red ya no pueda aprender más, vamos a parar, ¿no? Vamos a dejar de entrenar. Entonces, si ven, tardó mucho menos en entrenar, no sé si se dieron cuenta cuánto tardó, pero voy a volver a picar para que vean. Entonces, empezó a entrenar y ya acabó. Entonces, con unas cuantas líneas de código y unos cuantos segundos, tengo un sistema que me permite predecir costos de casas dependiendo de características. El margen de error sigue siendo grande, ¿no? 2.500 dólares es un margen grande, pero bueno, podemos obviamente optimizarlo, etcétera. Ahorita solo es para que vean el ejemplo. Ahora vamos a evaluarlo, ahora sí vamos a agarrar la información de hasta arriba que teníamos, que nunca antes ha visto el modelo, y vamos a ver qué pasó. Y efectivamente nos muestra que el error aproximado fue de $2.600, ¿no? Es decir, una casa quizás costaba 31,000 y nuestro sistema pensó que costaba 30,000, ¿no? O una casa costaba 28,000 y nuestro sistema pensó que costaba 30,000, ¿no? Es decir, con un margen de $2.500 es que el sistema predijo los costos. Voy a picar de aquí abajo nada más para que veamos más o menos cómo se ligan las predicciones de acuerdo con nuestros valores reales, ¿no? Entonces, esos puntitos que ven es la predicción, por ejemplo, digamos que nuestro sistema predijo, con los datos ya que nunca antes había visto, con los nuevos datos, predijo, por ejemplo, que esta casa costaba $40,000 más o menos, cuando el valor real era por ahí de 41,000, una cosa así. Por aquí si ven, por ejemplo, nos vamos a ver, de aquí cuesta $10,000 y $10,000. Algunos de nuestros datos están muy malos, ¿no? Por ejemplo, esta cuesta 42,000, 43,000 por ahí, y nuestro sistema pensó que costaba como $21,000. Entonces, $20,000 de diferencia. Esto estuvo muy gacho, ¿no? Pero en general podemos ver la línea, ¿no? Podemos ver que sí está mapeando correctamente nuestros valores, ¿no? Las predicciones con los costos reales de nuestras casas. Entonces podríamos con una cierta cantidad de seguridad pensar en que este sistema nos puede ayudar a al menos hacer un primer acercamiento a un costo que le pondríamos a una propiedad que obtengamos. Nomás para quien tenga curiosidad, aquí abajo estoy imprimiendo cuántos de los valores, o sea, digamos, estas diferencias de valores, por ejemplo, aquí hubo una diferencia de 20,000, más o menos, es la que vemos aquí, ¿no? Uno del conteo de nuestras casas tuvo una diferencia de 20,000. Pero podemos ver que más o menos la distribución, la desviación estándar, se mantiene por ahí de cero, más o menos un poquito abajo de cero, ¿no? Entonces, nuestro sistema es suficientemente bueno, quizá, ¿no? Quizás no lo usaría para un deployment profesional, pero al menos para este ejemplo tenemos un buen resultado, con 3 líneas de código y unos cuantos segundos de entrenamiento. ¿Vale?